Estas mujeres fueron a buscar su herencia. Pero en el pueblo de Dios, en Israel, quienes tenían derecho a heredar eran los hombres. Todavía aquí en Occidente, en la República Dominicana, el hombre es el que prima, porque el hombre es el sacerdote bíblicamente. Pero las mujeres en ese tiempo en Israel, si no había un varón, no eran honradas, porque el hombre era el que podía continuar con los trabajos del padre, con la herencia de la familia, se le entregaba al varón. Entonces, como Ana se siente despreciada, humillada, ella no le dijo a Dios, dame un hijo o una hija. Ella fue enfática, le dijo, dámelo varón, porque yo necesito que tú levantes mi honra. Y hay alguien que tiene que pedirle a Dios la provisión como tú la necesitas, del tamaño que tú la quieres, de la forma que tú lo quieres, en lo que tú lo quieres. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Padre, no te pido que la bendigas, sino te pido que tu propia palabra se reproduzca y se haga vida en nuestra vida de tal manera, Dios eterno, que podamos entender en nuestro espíritu la revelación que tú traes. Padre, úsame como instrumento tuyo a fin de que todos seamos edificados y tu nombre sea glorificado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Siéntese unos minutos. Alabado sea el nombre del Señor. He traído una palabra hoy que el Espíritu Santo me ha dado, una palabra sencilla y breve que quiero compartir con usted. Y esta palabra, el Espíritu Santo me ha dado un tema, y es que el voto a Jehová desata provisión. Dígale a alguien: mi voto desata una provisión. Pastora, ¿y qué significa desatar una provisión? El Espíritu Santo ha declarado, siempre te recuerdo, el año de la provisión, el año donde Dios suple. Entonces, para que llegue la provisión no es simplemente porque el año se ha declarado, sino que las cosas no nos llegan medalaganariamente, sino Dios honra y bendice con provisión a aquellos que tienen la actitud de buscarla y recibirla. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice que el voto desata la provisión, desatar es cuando se desliga algo, es cuando se recibe algo, se desata en los cielos. Por eso la palabra de Dios dice que si dos o más están de acuerdo sobre un asunto, todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataren en el cielo también se manifestará en la tierra. Esto explicado con mis palabras, no literal como dice el texto. Y cuando el Espíritu Santo me está hablando de este tema y me habla aquí de Primera de Samuel, esta historia muy predicada, muy hablada acerca de Ana. Ana, aquella mujer que podemos decir que era una de dos que tenía un hombre de Dios, porque en ese tiempo le permitían en la nación de Israel a un solo hombre tener varias mujeres. Eso era su ley. Se lo permitía en ese tiempo. Aquellos que no estaban apartados para Dios hacían esto. Y es el caso del Cana, un hombre que, aunque usted lo ve de alguna manera, de acuerdo a lo de Dios, estaba en lo incorrecto porque tenía dos mujeres, pero él iba y presentaba sacrificio anualmente delante del Señor. O sea que hay gente que, aunque en su ignorancia están mal delante de Dios, ellos están buscando la manera de purificarse y de agradarlo. A veces nosotros subestimamos gente
Y a veces pensamos de personas, pero mira, él está haciendo tal cosa mal, yo no lo veo en lo correcto, pero él está buscando la manera de restaurarse. Dile a alguien: yo no puedo ver lo que te ocurre, yo tengo que ver que tú te quieres restaurar. El Cana tenía las dos mujeres, tenía a Ana y tenía a Penina. Y él, cada vez que había que presentar el sacrificio del sacerdote, el Cana iba con su ofrenda, porque cuando iban donde el sacerdote, ellos iban y presentaban la ofrenda, que era la que se daba el macho cabrío, para que sus pecados fueran limpios. El Cana, aún estando en pecado, iba a llevar su ofrenda, fíjese usted. Y Dios conoce los corazones. Pero a donde te quiero llegar, que esta mujer Ana, bien predicada, no daba hijos, mientras Penina sí concebía. Y esto era causa de humillación para Ana. Era algo que ella se sentía menospreciada, porque en las naciones orientales, una mujer que no daba hijos era subestimada. Era una mujer que se entendía que no valía, porque la herencia de ella, los hijos, era lo que la distinguía en una familia, en un hogar, en un matrimonio. En este tiempo existen los avances. Hay muchas mujeres y muchos hombres que no han podido tener hijos y ya recurren a la ciencia, a métodos que se han creado de tal manera que ellos pueden concebir. Pero aún no conciban la sociedad que hoy en día donde vivimos. Por el contrario, Satanás ha puesto un espíritu contrario a lo de Dios en este tiempo, que las mujeres, estando sanas y teniendo buena matriz, entonces se operan para no tener hijos. Así es la sociedad que se está viviendo hoy en día, que no se está valorando la honra que Dios da a la herencia de poder tener descendencia en una familia. Pero a donde te quiero llegar, Ana se sentía deshonrada. Ana iba delante de la presencia del altar humillada. A veces nosotros vemos gente dentro de la iglesia y decimos: él no tiene problema, y usted no se da cuenta del proceso que esa persona está pasando. Lo que pasa es que esa persona está claro de que está yendo al lugar correcto, donde puede tener la provisión que necesita. Y cuando el Espíritu Santo me da este tema de que el voto desata la provisión, yo entiendo que Ana ya tenía tantos años yendo al altar, porque Primera de Samuel relata que Ana iba al altar, aún siendo humillada, ella no dejó de ir al altar. Y hay tanta gente que dice: me miran mal, yo no puedo ir a la iglesia. Hay gente que dice: yo no sé, porque lo que la pastora predicó fue a mí, yo no voy a la iglesia. Ana, con todo y su dificultad, iba al templo. Ella iba a adorar a Dios con su esposo. Pero la Biblia relata que llegó un día, dígale a alguien: llegó un día. Llegó un día que Ana entendió que al Dios que su esposo le estaba dando sacrificio, ella también tenía que darle una ofrenda. Porque a veces nosotros venimos como invitados a la iglesia, el esposo te lleva, la esposa te lleva, el hijo te lleva, el otro está consagrado, pero tú eres el espectador de lo que el otro está haciendo. Hubo un tiempo que Ana era la espectadora de lo que su marido el Cana hacía. Ella solamente estaba viendo que él estaba presentando ofrenda, y ella se quedaba ahí humillada y se sentía maltratada. Me impacta que en una ocasión, dice Primera de Samuel, aquí en el capítulo 1, que Ana le dice a Samuel: le dice a su esposo el Cana: perdón, dame hijo. Y él le dice: ¿y quién soy yo para darte hijo a ti? A veces nosotros queremos buscar en la familia, en el amigo, en el vecino, en el hermano, las cosas que sabemos que no nos las pueden dar. Y aunque estamos yendo de la presencia, estamos ignorando que la presencia nos puede dar lo que necesitamos. Esto era lo que estaba pasando con Ana. Ella iba cada año a ofrecer los sacrificios con el esposo, pero ella solamente iba como espectadora y estaba humillada. Pero llegó un día que Ana entendió. Diga: llegó el día que yo entendí. Y este día que Ana entendió, entonces la palabra dice que Ana se humilló, que Ana entendió: yo tengo tanto tiempo viniendo al altar con mi esposo, él presenta sacrificio, pero yo no estoy haciendo nada. Pero Ana dijo: yo voy a probar si este Dios que le estamos dando sacrificio es capaz de quitar la humillación que yo tengo. Hay algo
Porque cuando Ana entendió esto, por eso es que la fe viene por el oír, dice Pablo, y viene por el oír la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué ocurre? Ana estaba oyendo, pero ella todavía no tenía fe. Ella estaba oyendo, pero no se le había manifestado la fe. Pero llegó un día que a Ana se le manifestó la fe. Y me impacta algo de esta palabra, que ayer hablaba de esto. Dice el versículo 9: y se levantó Ana. Diga alguien: yo me voy a levantar. Dice: se levantó Ana. O sea que para hacer votos se necesita alguien que se levante en fe. Se necesita alguien que se levante con la actitud de creer. Y dice que Ana, tanto tiempo humillada. O sea que yo me imagino que Ana llegaba a su misa y se sentaba atrás y no hablaba con nadie. Y a todo el que la miraba decía: soy menospreciada. Pero ese día dice que Ana se levantó. Yo me imagino que Ana dijo: yo me pongo aquí en el altar. Ahora yo cojo la actitud de este Dios al cual yo he venido. Yo vengo aquí a hacer un voto con él. Hay alguien que tiene que decir: yo voy a hacer voto. Hay alguien que tiene que decir: yo voy a hacer voto. Es importante esto. Y dice que ella se levantó. Pero lo importante es que cuando Ana se levantó, no dice que ella se levantó a brincar y a saltar. Dice que ella estaba atribulada y con amargura de espíritu. Entonces hay gente que dice: yo me siento muy desanimado, yo me voy a quedar acostado. Hay gente que dice: yo me siento afligido, yo me voy a quedar aquí, yo no voy más a la iglesia. O sea, Ana se levantó con una aflicción que ya no podía. Ana estaba atribulada de espíritu, pero dijo: yo me levanto en fe. Hay alguien que dice: yo estoy atribulado, pero me levanto en fe. Hay alguien que dice: estoy presionado, pero me levanto en fe. Dice ella: con amargura del alma. Oiga, ella oró con amargura del alma. Porque hay gente que ora: Padre, gracias, yo estoy contenta porque tengo la barriga llena. Hay un refrán que dice: barriga llena, el corazón contento. Entonces cuando la barriga llena, el corazón está contento. Podemos decir: gloria a Dios, aleluya, estamos corriendo. Pero dice que Ana con amargura de espíritu. Dice que Ana afligida. Dice que Ana turbada. Ella oró. Hay alguien que tiene que entender que mientras más abrumado, mientras más afligido, mientras más apretado te encuentras, entonces viene la oración del alma. Entonces viene la oración del espíritu. Y dice que Ana hizo voto. Y dice que ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. A mí me impacta algo, porque cuando Ana está diciendo esto, es porque Ana entiende que Dios se había olvidado de ella. Hay mucha gente que dice: Dios se olvidó de mí porque yo no salgo de este proceso. Hay gente que dice: yo no sé por qué yo tengo tanto tiempo en la iglesia y yo veo tanta gente que prospera y yo estoy mal. Hay tanta gente que dice: yo veo otro con ministerio en la iglesia que avanza y yo no puedo avanzar. Esto es lo que le estaba pasando a Ana. A veces la gente cree que esto nada más se vive hoy en día. Desde el tiempo del inicio de la formación del mundo han venido situaciones después del pecado de Adán y Eva, que se necesita alguien que pueda levantarse en fe. Y esto fue lo que Ana entendió, que después de la opresión, después de la burla, hay gente que está burlado. Usted sabe lo que Penina se burlaba de ella. Hay gente que dice: me están mirando mal. Yo entiendo que están viendo algo de mí, sienten que es una burla. Entonces lo que dicen que no va más. Yo entiendo que Ana estaba viendo la burla que le hacía Penina, pero ella estaba afligida hasta el momento que se levantó. Pero en el momento que ella se levantó, pasó algo. Diga: pasó algo. Y fue que ella hizo voto. Dice que Ana hizo voto ante Jehová. Ana no fue a ponerle una querella a la fiscalía Penina, porque hay gente evangélica que de una vez lo que quiere es salir a pelear. Lo que quiere decir: hay un problema en la fiscalía, yo voy a llamar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Ana estaba burlada. Ella dijo: yo voy a hacer un voto aquí. Hay alguien que yo vengo a hablarle de que tiene que hacer un voto, y ese voto te va a traer la provisión que tú necesitas. La provisión que Ana necesitaba, yo le he dicho a usted, la provisión es lo que tú necesitas. Ana no estaba necesitando dinero, porque yo entiendo que el Cana tenía mucho, porque mantenía a las dos mujeres, le daba de todo, llevaba la ofrenda. Ana no pasaba hambre. La
provisión que Ana necesitaba era un muchacho. La provisión que Ana necesitaba era que oraran por su matriz. La provisión que Ana necesitaba era fertilizar su matriz. Por eso siempre te digo que la provisión no se trata de recursos económicos, sino que la provisión se trata de saciar la necesidad que tú tienes. El dinero no sacia la necesidad del alma. El dinero no le da la paz a la gente. Si fuera por el dinero en el mundo no hubiera problema, porque lo más que hay es dinero en el mundo. Allá en Estados Unidos, en Asia, lo más que hay es petróleo, que hay dinero, pero esos son los que más pelean. O sea que el dinero no da la paz. La provisión no es económica. Ana necesitaba una provisión. Ella necesitaba que le proveyeran de aquello que era su honra. Ana estaba deshonrada públicamente, y la provisión que ella quería, yo entiendo que el Cana le daba todo lo que Ana pedía, porque dice en 1 Samuel 1 que amaba al Cana, amaba más a Ana que a Penina. Él amaba más a ella, por tanto yo entiendo que lo que Ana le pedía al Cana, él se lo daba, de tal manera que ella le dijo: necesito que me dé un hijo. Pero Ana se dio cuenta que el marido le podía suplir toda la necesidad, pero ahí no llegaba. Diga, hay lugares donde el hombre no llega. Diga, hay lugares donde la ciencia no llega. Hay lugares donde la inteligencia no llega. Hay lugares donde la astucia no llega. Porque hay gente que dice: yo soy astuto, yo me sé manejar bien, yo sé cómo manejar esto, yo sé cómo me muevo en este lugar. Perdón. Hay gente que entiende que tiene mucha sabiduría, pero hay lugares donde la astucia no llega. Hay lugares donde la agilidad no llega. Hay cosas que van más allá de la agilidad. Hay cosas que van más allá de lo que nosotros humanamente creemos. Entonces dice que Ana hizo voto y dice: si no que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. O sea que Ana hizo un voto con Dios. Ella fue delante de él primero, diciéndole: si te dignares acordarte de mí. Y yo entiendo algo: Dios no era que no se había acordado de Ana. Ana era que no se había acordado de Dios, porque ella estaba yendo al templo y no se estaba acordando de él. Entonces hay gente que cree que Dios no te está viendo, pero eres tú la que no te está acordando de él. Eres tú el que no te está acordando de él. Ella iba todos los años al templo y Dios estaba ahí. Ahora la que no se acordaba que Dios estaba en el templo era ella. Así hay gente que viene a la iglesia, brinca y salta, pero no se está dando cuenta que está ahí, que la presencia está ahí. Entonces está la aflicción. Se siente abandonado, se siente despreciado, se siente humillado, porque dice: Dios no está ahí. Dile a quien Dios no está ahí, el que no está eres tú. Esto es impactante. Cuando Ana entendió y dijo: a este Dios que yo vengo todos los años tengo que hacer un voto. Entonces Ana fue enfática en lo que pidió. Tú sabes qué pasa con nosotros los seres humanos, con lo evangélico, y hablo también con aquellos que nos ven, que nosotros no somos enfáticos pidiéndole a Dios. A veces hay gente que dice: bueno, si es la voluntad de Dios y Él quiere que pase, a lo mejor Él quiere hacer algo conmigo. Dios no entiende lo que tú le estás diciendo. Háblale claro a Dios lo que tú quieres. Dile, tópale a alguien, dile, háblale claro. Y no es que Dios no entienda. Él es eterno, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero lo que pasa es que se necesita alguien que tenga la fe y haga el voto como lo hizo Ana. Porque Dios, lo que pasa es que Él no va a bendecir a alguien que no reconozca que la bendición vino de parte de Él. Porque a nosotros nos encanta que nos lleguen bendiciones sin tener compromiso con Dios. Hay mucha gente que quiere que Dios le dé, que Dios tenga compromiso con Él, pero Él no quiere compromiso con Dios. Llegó el momento del voto. El voto es un compromiso. El voto es un acuerdo. Ana le dijo: si tú te dignares de quitar la aflicción de tu hija y te acordares de ella. Y le fue enfática, se lo pidió varón. Porque el pueblo de Dios en Israel, las mujeres no heredaban hasta que no pasó con aquellas primas que fueron donde Moisés le dijeron: dame tu herencia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el hombre? Se me olvidó el nombre.
que tenía las 5 hijas, y fueron a buscar su herencia donde Moisés. Estas mujeres fueron a buscar su herencia, pero en el pueblo de Dios, en Israel, quienes tenían derecho a heredar eran los hombres. Todavía aquí en Occidente, en la República Dominicana, Kevin Noé Ramírez primero se le pone el apellido del hombre, ¿o no? Entonces todavía el hombre es el que prima, porque el hombre es el sacerdote bíblicamente. Pero las mujeres en ese tiempo en Israel, si no había un varón, no eran honradas, porque el hombre era el que podía continuar con los trabajos del padre, con la herencia de la familia, se le entregaba al varón. Entonces, como ya Ana se siente despreciada, humillada, ella no le dijo a Dios, dame un hijo o una hija. Ella fue enfática, le dijo, dámelo varón, porque yo necesito que tú levantes mi honra. Y hay alguien que tiene que pedirle a Dios la provisión como tú la necesitas, del tamaño que tú la quieres, de la forma que tú lo quieres, en lo que tú lo quieres. Ana le dijo, si te dignaras y me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Hay algo aquí, y voy a ser breve, casi concluyo. Hay algo aquí que te voy a desatar, de que el voto a Dios desata la provisión. ¿Sabe qué fue? Que cuando Ana le dijo a Dios, yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay gente que todavía en este tiempo en la República Dominicana ya no lo hacen tanto por el hecho de hacerlo como a la idolatría, lo han cogido de moda. Pero aquí en este tiempo la gente cogía para el este y duraba un año sin recortarse el cabello para irle a presentar el cabello allá. Usted sabe a quién yo le he hablado, de una diosa que existe aquí. Entonces van y se lo presentaban a este niño, le presentaban todo ese tiempo sin recortarlo, dedicado a ella. Pero mira de dónde que viene esto. El nazareo fue de las leyes que Moisés le dio al pueblo, las leyes que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, que habla el libro de Números que el nazareato es aquel hombre o mujer, porque nada más no son los hombres, hombre o mujer que se dedica y se aparta para Dios. Entonces en su cultura, para que la gente se diera cuenta que ese estaba apartado para Dios, no se recortaba el cabello. Así la gente se daba cuenta que ese era un nazareo, que era alguien que estaba apartado. Dice que no comía ni bebía del fruto de la vid. Dice que ni siquiera fresa comía. Entonces Ana hizo algo fuerte. Está bien, mijo, gracias. Ana hizo algo fuerte, y fue que ella dijo, yo voy a hacer voto. Pero me impacta que al voto le ponían un tiempo. Al voto le ponían un tiempo para que la gente se purificara. Según la ley de Moisés, él tenía 7 días de purificación de los sacerdotes y de todo aquel que iba a llevar una ofrenda al altar. Se purificaba 7 días si estaba impuro, por alguna de las causas que él estipuló en las leyes, que no te voy a detallar. Pero a donde quiero llegar, que Ana fue más allá de la ley de Moisés. Ana fue más allá, porque ella no dijo, yo lo voy a purificar durante un tiempo, sino Ana dijo, toda su vida lo dedicaré a ti. Hay alguien que tiene que decir el voto ante Dios, tiene que ser enfático, tiene que decirle, toda mi vida la dedico a Dios. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando Ana dedicó esta petición a Dios, fue impactante como este clamor llegó ante Dios. Y después que ella hizo esta petición, dice que Ana llegó a su casa, y dice que se acordó Dios de Ana. O sea que la petición que Ana dijo, si te acordares de mí, tu sierva, y me diera un hijo varón, Dios respondió de acuerdo a lo que ella le pidió. Y dice que se acordó Dios de Ana, y cuando llegó a su casa la visitó, y dice que concibió Ana y tuvo un hijo varón, al cual llamó Samuel. El nombre Samuel en hebreo significa hombre de Dios, significa alguien apartado para Dios. Ella dijo, Dios me concebió lo que yo lo pedí y se lo entregó al sacerdote. Ana cumplió y lo entregó. Este es Samuel que escuchó la voz de Dios. Hay alguien que tiene que entender que el voto que tú haces va a desatar que la voz de Dios se active en tu casa. El voto que tú haces va a desatar la provisión eterna en tu vida. ¿Cómo así, pastora? Cuando Ana hizo este voto, ella dijo, si me consiguieres un hijo varón,
Yo entendí algo. Si fuera una dominicana, Ana dijera: después que me dé este muchacho, ahora yo voy a venir al lado de Penina y le voy a decir: di, y ahora yo me la voy a quitar. Y ahora, así somos. De una vez estamos pensando: tú me la hiciste, ahora yo te voy a humillar. ¿Tú sabes qué fue lo que me impactó de Ana? Que ella ya no quería ni siquiera tener el niño. Ella lo que quería la honra y entregarle la honra a Dios. Hay alguien que tiene que entender que tu provisión va a llegar de la manera que tú pienses honrar a Dios con ella. Porque hay gente que Dios le da la provisión y se olvidan de Dios. Alaba. La provisión que Dios te da, lo único que tienes que buscar es engrandecer y honrar a Dios. Ana necesitaba la provisión y era que se fertilizara su matriz. Y dice que cuando ella se levantó y fue y clamó a Dios con la amargura del alma, con aflicción de espíritu, entonces ella oró a Dios y ella volvió donde el sacerdote Elí. De tal manera que ella le dijo al sacerdote: Jehová me dio lo que yo le pedí. Tú sabes que me impacta esto, que no voy a detallar. La amargura de Ana era tan grande que hasta Elí se confundió el sacerdote. Pensó que la mujer estaba borracha. Así hay gente que se ponen a criticar que viene a la iglesia. No critique al que viene humillado. Tú no sabes lo que está cargando. Tú no sabes lo que está viviendo. Él viene a postrarse donde aquel que le puede resolver el problema. Porque hay veces gente que tú vienes desprendiéndote ante Dios. Tú en la adoración te pones a llorar y todo el mundo te está mirando. ¿Y qué le pasó a la pastora? ¿Por qué ella está llorando? O yo no tengo derecho a llorar en la presencia de Dios. Hasta el mismo sacerdote vio a la mujer llorando y le dijo: mujer, digiere tu vino. Oye, le dijo borracha en la iglesia. Y a veces la gente cree que todavía nada más en este tiempo, que eso se ve, no desde el tiempo anterior. Hay gente que se desenfoca en lo que está mirando. Pero a mí me impacta que a Ana no le importó que le dijeron borracha. Ella le dijo: yo soy una mujer atribulada de espíritu, y yo vine aquí sabiendo que mi espíritu se va a cambiar, que mis fuerzas se van a levantar. Y ella se levantó. ¿Y sabe qué? En medio de que la humillaron, en medio de que el mismo sacerdote la vio como borracha, dice que Dios se acordó de Ana. Hay alguien aquí que va a entender que Dios se acuerda de él. Hay alguien que dice: yo hago voto y Dios se acuerda de mí. Voy a orar un minuto. Hay alguien que tiene que entender que está en el lugar correcto y en el momento correcto. Ana tuvo mucho tiempo yendo al lugar correcto, pero no entró al momento correcto. Entonces a veces tú estás en el lugar correcto, pero no estás en la actitud correcta. Ana estaba yendo todos los años a llevar a la iglesia, vamos a decir en ese tiempo, y presentar la ofrenda a Dios. Estaba en el lugar correcto, pero la actitud de Ana no era la actitud correcta, porque Ana estaba dependiendo del esposo que ella tenía, y ella estaba esperando que el esposo resolviera el problema con la humillación que ella estaba recibiendo. Pero hay gente en este día que va a entender que tú estás en el lugar correcto y en el tiempo correcto, que la humillación de la que tú has sufrido, de lo que tú necesitas, hay una provisión que no es dinero. Hay una provisión que es lo que tú necesitas, que tu alma sea levantada, que la aflicción salga de tu espíritu, que llegue la paz a tu alma. Y cuando Ana entendió que estaba en el lugar correcto y en el tiempo correcto, entonces ella hizo voto y Dios le entregó lo que ella pidió. Pero ¿sabe qué me gustó de Ana? Que ella cumplió. A veces vemos evangélicos que le pedimos a Dios, después que no lo da, patica, ¿para qué te tengo? Hay gente que eso se predica mucho, que le pide a Dios un trabajo: Señor, sáname, Señor, dame el matrimonio, Señor, dame la familia, Señor, dame el hijo. Y después que Dios se lo da, entonces después no tiene tiempo para Dios. A mí me impacta que Ana ni siquiera quiso volver a la iglesia. Cuando el Cana tuvo que ir a presentar el sacrificio después que Ana estaba parida, ella le dijo: todavía yo no voy hasta que el muchacho no esté destetado. Él queriendo ha dicho: hasta que el muchacho no dependa de mí. Ana no volvió a la iglesia hasta que no fue a dejarlo. El día que ella fue decirle: mírelo aquí, esto fue lo que yo prometí y a usted yo se lo traje. Hay alguien que tiene que decirle a Dios: lo que yo te he prometido, lo que yo te he dicho, yo vengo a traértelo, y tú me entregas la provisión, tú me entregas lo que yo te he pedido. Levante la mano que hago una oración de un minuto. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí hay gente que ha venido a hacer votos contigo. Aquí hay gente que ha venido a decirte que te reconoce. Aquí hay gente que ha venido a decirte: Padre, sin ti yo no
puedo seguir. En esta hora, Dios eterno, yo clamo por aquella vida que están viendo también en las redes. Gente que te necesita, gente que dice: hoy yo me levanto, aunque tengo la aflicción, yo me levanto como Ana, yo me levanto a hacer compromiso contigo, yo me levanto a comprometerme, yo me levanto a decirte: Padre, si tú te dignaras, si tú te dignaras. Hay gente que hoy el Espíritu Santo se digna, hay gente que el Espíritu Santo se acerca y le dice: escuché tu petición, le dice: traigo la provisión, lo que tú necesitas. Ya no vas a tener más burla. Ana estaba humillada, Ana estaba afligida, Ana estaba angustiada, pero en esta mañana, en este día, hay gente que el Espíritu Santo saca lo que lo humilla, saca lo que lo preocupa, saca lo que lo persigue. En el nombre poderoso de Jesús. Naman Shanakai y Kaman Shunakai. Yo quiero saber si hay gente que no le ha entregado su vida a Dios en este día, que dice: yo hago votos. Naman Shekei. Ana tuvo que hacer votos. Ana estaba yendo a la iglesia de visitantes. Ana estaba yendo sin compromiso. Y mientras ella no había hecho compromiso, la tenían humillada. Mientras ella no tenía compromiso con Dios, era la burla de todo el mundo. Era la burla del barrio, era la burla del sector, era la burla del pueblo. Todo el mundo decía: mírala cómo viene. Aunque el hombre la quiere mucho, ella no le puede dar lo que él quiere. El hombre tenía dinero y tal vez Ana, él la amaba mucho, pero ni ella le daba hijos, ni él le daba lo que ella quería. Y necesitaba esa provisión. Y yo me imagino que Ana, cada vez que iba a la iglesia, estaba esperando que fuera su esposo que hablara por ella, que fuera que el esposo hiciera el sacrificio por ella. Pero Ana entendió que el sacrificio lo tenía que hacer ella. Ana entendió que quien tenía que humillarse era ella. Hay alguien que tiene que entender aquí que usted el que se tiene que humillar, que aunque tu mamá y tu papá oraron por ti, aunque tu esposo ora por ti, tú necesitas humillarte tú. Y cuando Ana se humilló, Dios le dio lo que le pidió. Yo quiero saber si hay alguien que no es cristiano aquí. Levante la mano el que no tiene a Cristo. No lo vamos a obligar ni nos vamos a burlar de usted. Todos los que están aquí son cristianos. Usted es cristiano, varón de Dios. El que está al lado de Pamela, de J City. Usted es cristiano. Él, usted. Y usted no quiere a Cristo en este día. Todavía no. Amén, varón. Seguimos orando por usted. ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más aquí que diga: yo me comprometo con Dios? ¿Tú sabes lo que ocurrió con Ana cuando ella hizo el compromiso? Que Dios le dio lo que ella pidió, lo que humanamente y científicamente no había. Científicamente no había como poner ese vientre de Ana que produjera. Pero desde que ella se humilló ante Dios, dice que Dios se acordó de ella. Y Ana concibió y le dio lo que ella pidió. Se lo pidió varón y se lo dio varón, no se lo dio hembra. Pero ella hizo voto con Dios y se lo entregó. Y me gusta que Ana después hace el canto y dice que aquella que Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece, y aquella que no tenía hijos le dio 7. O sea que ella entregó a Samuel, pero Dios le dio más hijos. Ella entregó el compromiso y Dios le multiplicó y le dio más. Hay gente que piensa que cuando le entrega a Dios que va a perder lo que tiene. Cuando tú entregas a Dios, tú estás multiplicando lo que tú tienes. Amén.